Hermano, le invito a abrir sus Biblias en Romanos 11. Ha sido unas 2 semanas de muchas cosas. Hoy para mí es uno de esos días donde uno quisiera haberse quedado, el cuerpo lo que le pide es acostarse un rato, pero hay que venir a predicar su palabra. Yo no sé si es el cansancio de las últimas 2 semanas o el texto que nos ha tocado hoy, o una unión de las dos cosas. Pero hoy vamos a tocar un texto un poco difícil para aquello, un poco en la escatología. Recuerdo este pasaje cuando Pablo dice que son difíciles muchas cosas de las que escribe Pablo, al igual que otras partes de la Escritura que muchos tuercen. Y estamos frente a un pasaje que habla un poco de los últimos tiempos y habla del trato de Dios con Israel. Así que vamos a tocarlo y que el Señor nos ayude y que podamos entender un poco, como en las últimas veces hemos hablado de Romanos, hemos dicho, muchas veces va a parecer como un estudio bíblico. Y tiene la idea de que tiene un estudio bíblico, de que podamos aprender un poco de lo que la palabra de Dios nos dice. Así que mis hermanos, Romanos capítulo 11, hoy lo veremos completo en el nombre del Señor. No vamos a estar más del tiempo que usualmente estamos, así que el Señor nos ayude. Simplemente vamos a leer varios versículos, 4 versículos de las porciones donde vamos a estar, porciones generales de la división de este texto. Así que Romanos 11.1. Romanos 11.1, la palabra del Señor dice así: digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Versículo 11. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Versículos 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob. Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor. Necesitamos que tu Espíritu Santo hable a nuestras almas por medio de tu palabra. Danos sabiduría, danos ciencia, Señor, para poder entenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Recordemos, mis hermanos, que Pablo le escribió esta carta a los romanos. Y si nosotros vemos, Pablo ha estado hablando de la dureza del corazón de los judíos. De la dureza del corazón de los judíos. Es importante que para poder entender este texto que habla de que al final todos los judíos serán salvos o habrá unos judíos salvos, según dice, algunos entienden el texto. Es importante entender lo que Pablo está diciendo. Ok. Hay personas que entienden en este pasaje, versículos 25 y 26, que al final de los tiempos todo Israel será salvo. Todo Israel se va a salvar. Porque ven en este pasaje que habla que al final de los tiempos todo Israel se va a salvar. Hay personas que entienden que Dios va a tener un trato especial con Israel y que después de terminar la era de la iglesia, entonces Dios va a relacionarse nuevamente con Israel. Eso no es lo que enseña el pasaje. Hay otras personas que creen lo mismo que nosotros al final de los tiempos, que después que el milenio comienza cuando Cristo subió a los cielos y que poco a poco las cosas vamos a estar durante la gran tribulación y que después va a venir Cristo. Y hay personas que ven este pasaje y aún creyendo lo mismo que nosotros en los últimos tiempos, entienden que al final va a haber una conversión masiva de judíos. Que al final va a haber una conversión masiva de judíos en el sentido de que todos los israelitas que estén vivos se van a salvar por medio de Cristo. Viendo este pasaje. Así que
Hay muchas veces que este pasaje se ve de diferentes maneras. Yo quiero que nosotros vayamos versículo por versículo. No vamos a entrar en todos los detalles de todos los versículos, pero que podamos entender que este pasaje no está hablando de los últimos tiempos. Este pasaje no está diciendo que en los últimos tiempos los judíos se van a convertir en masa, sino que este pasaje, la idea central de este pasaje es mostrarnos de Pablo que Dios no ha rechazado al pueblo de Israel y que durante la historia también los judíos se han ido salvando y se salvarán por medio de Cristo. Eso es lo que este texto está enseñando. Vuelvo, el texto no está enseñando que cuando antes de que Cristo venga va a haber una conversión masiva de judíos y que todos los israelitas van a ser salvos por medio de Cristo. No, el texto va a enseñar que Pablo ha venido hablando de que los judíos están perdidos, de que la palabra de Dios no ha fallado, pero que durante el transcurso de la historia Dios ha ido salvando también dentro del pueblo de Israel. Es que para que los romanos no vengan a rechazar a los judíos entendiendo que ellos todos están eliminados, sino que dentro del pueblo de Israel también hay creyentes. Eso es importante. Así que el texto fundamento, recuerden, estoy haciendo un repaso porque la semana pasada estuvimos hablando de los huérfanos. El texto fundamento del capítulo 9, 10 y 11 es el capítulo 9, versículo 6, si pueden acompañarme allá. Capítulo 9, versículo 6, saldrá también en las pantallas de la Biblia de las Américas. Es el texto fundamento de todos estos pasajes, desde el capítulo 9 al capítulo 11. Y dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel, ¿qué? Son Israel. Ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada, ¿qué? Tu descendencia. Hay personas que entienden que todo Israel, y estoy repasando, todos los que nacen de Israel son creyentes. Yo creo que ustedes sepan que no es así. Yo creo que ustedes sepan que si nosotros comparamos la visión de la religión judía y comparamos la visión de la religión del Islam, del musulmán, los musulmanes tienen más alto concepto de Cristo que los judíos. Esto es importante. Para los musulmanes, Cristo fue un hombre bueno. No murió en la cruz, no resucitó, pero es un hombre bueno. Para los judíos, Cristo es un impostor. Así que, aunque los dos están mal, pero es importante entender que aún para los musulmanes tienen una visión más alta de Cristo que los judíos. Y la palabra de Dios dice que para ser creyente tenemos que confesar, lo vimos en el capítulo 10, tenemos que confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón que Jesucristo es ¿qué? El Señor. Y todo el que confiese con su boca y crea en su corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantará de los muertos, lo levantó de los muertos, ¿será qué? Salvo. Así que toda aquella religión, tanto los musulmanes como los judíos, que tienen un mal concepto de quién es Cristo, no hay salvación en ellos porque la única manera de ser salvo es confesar que Jesucristo es el Señor. Entonces, eso es importante porque Pablo le está hablando a los judíos, a los romanos, y le está diciendo, ¿qué pasa? Que se supone que los judíos conozcan a Dios porque son el pueblo escogido de Dios o eran ese pueblo escogido de Dios. Todas las promesas fueron a ellos. Y si vemos el versículo 6 nuevamente, pero ¿qué pasa que ellos no creen? Pablo contesta en el versículo 6 del capítulo 9. Pablo dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado. O sea que la pregunta al decir, ¿qué pasa que los judíos que Dios le hizo todas las promesas hoy odian a Cristo y lo ven como impostor? No es que la palabra de Dios falló. Es que desde el principio no todos los descendientes de Israel son ¿qué? Son israelitas.
no todos los descendientes de la raza de Israel, la etnia de Israel, son israelitas, sino todos hijos por ser descendientes de Abraham, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Pablo está diciendo, y lo vimos en ese momento, Abraham tiene muchos hijos. Todos eran hijos de Abraham, pero solamente uno fue escogido. Entonces eso es lo que pasa. No todos los israelitas son israelitas, solamente aquellos que son escogidos dentro del pueblo de Israel. Porque es como nosotros decir, entonces todos los gentiles son cristianos, todos los que no son judíos son creyentes. No, hay un grupo dentro de los que no son judíos que son creyentes. Así que Pablo está trayendo eso. Pablo está diciendo, no todos son creyentes, pero Pablo también nos está enseñando y nos está diciendo que aún dentro del pueblo judío van a haber personas salvas y se van a salvar, no por medio de una etnia, sino por causa de Cristo. Así que Pablo le está aclarando, y quizás usted puede decir, wow, pero ¿qué tiene eso que ver conmigo? Bueno, tenemos que ver de que Dios le prometió salvación a una parte del pueblo de Israel y Dios va a cumplir su promesa. Así que en lo primero que quiero que veamos, que es los versículos 1 al 10, es que Pablo le está diciendo a los romanos, no rechacen a los judíos, no lo rechacen, porque ciertamente hay gente elegida dentro de los judíos, hay gente elegida. Así que la elección de los judíos es lo primero que este texto nos enseña. Dice el versículo 11:1, el capítulo 11:1. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo hace una pregunta y viene haciendo preguntas, y esas preguntas son como si alguien se las estuviese cuestionando a lo que Pablo está diciendo, y Pablo está haciendo una pregunta retórica en el sentido, yo sé que ustedes tienen esa pregunta, yo la voy a hacer y la voy a contestar. Pablo está diciendo, todo lo que yo he enseñado de que la salvación no es por raza, sino que es por gracia, lo veremos más adelante también, que la salvación no es por gracia, que no es por raza, sino que es por gracia. No quiero que piensen que entonces Dios ha desechado a su pueblo de Israel. ¿Dios ha desechado a su pueblo de Israel? Pablo dice, no, de ninguna manera. Y Pablo nos va a dar varios ejemplos y aplicaciones de por qué no. ¿Cuál es el primer ejemplo de que Dios no ha rechazado al pueblo de Israel? Él lo dice, de ningún modo, porque yo mismo o yo también soy ¿qué? Israelita. Pablo está dando un ejemplo personal. Yo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Así que Dios no puede estar rechazando a todos los judíos, porque yo mismo, Pablo está diciendo, yo soy ejemplo de que yo soy descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Yo también soy israelita y Dios me salvó. Así que mis hermanos, no hay ningún pueblo que nosotros podamos decir no necesita el evangelio. Todos los pueblos necesitan el evangelio porque necesitan conocer a Cristo. Y Pablo está diciendo, dentro del pueblo judío hay gente que Dios ha elegido que necesitan escuchar la palabra de Dios. Dios no lo ha rechazado. Y yo soy un ejemplo de eso, dice Pablo. Segundo, un ejemplo bíblico. Pablo va a ir a Primera de Reyes, o primer libro de Reyes, capítulo 19, a hablarnos de Elías. Ustedes saben que después que Elías hizo muchos milagros, terminó con miedo y terminó sintiéndose solo. Elías dijo, yo soy el único que te sirve. Dentro de todo el pueblo de Israel, yo soy el único que te sirve. Eso fue la narración de Elías. Pablo utiliza la respuesta de Dios a Elías para mostrarnos a nosotros que aún dentro del pueblo de Israel hay gente elegida. Versículo 2 de Romanos 11. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad.
¿No sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y yo solo he quedado, y atentan contra mi vida. Pero, ¿qué dice la respuesta divina? ¿Qué le contestó Dios a cuando él se sentía solo, que nadie más creía en Dios? Dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodillas a Baal. Así que este hombre Elías se sentía solo y que nadie del pueblo de Israel creía en Dios, y por eso estaba escondiéndose, porque se sentía solo. Y la respuesta de Dios fue, tú no estás solo. Todavía dentro del pueblo de Dios hay un remanente que cree en mí. Hay un remanente que cree en mí. No todos creen, pero hay un remanente que cree en mí. Hay 7,000 hombres que no han doblado rodillas frente a Baal y se han mantenido fieles a mí. Así que Pablo está dando dos ilustraciones para mostrarnos a nosotros que los judíos también tienen esperanza. Una, él es ejemplo de eso porque él era judío. Dos, Dios le contestó a Elías que había dentro de un pueblo infiel, habían 7,000 hombres, habían personas que no habían doblado su rodilla a Baal y que eran fieles a él. Así que Pablo, después de hacer esas dos ilustraciones, Pablo hace unas aplicaciones y dice, de la misma manera, versículos 5 al 10, de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Importante, mis hermanos. ¿Cuándo quedó un remanente de la gracia de Dios? ¿Cuándo dice el texto? En el tiempo presente. Voy a recalcar estas cosas porque hay personas, como dije, que al principio creen que la conversión de los judíos va a ser ¿cuándo? En el futuro. Entonces, los dispensacionalistas entienden que Dios trabajó con Israel. Los dispensacionalistas entienden que Dios trabajó con Israel, después hace un alto para trabajar con la iglesia, después que Cristo viene por segunda vez y se lleva a la iglesia, entonces Dios va a hacer vuelve a trabajar con Israel para salvarlos. Y lo divide en tres. Nosotros creemos que la iglesia son aquellos escogidos, o Israel son aquellos escogidos de Dios para salvación por medio de Cristo, y que cuando Cristo venga o alguien muera y crea en Cristo, será salvo. Eso es lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque al final el texto de Romanos dice que no todo descendiente de Israel es ¿qué? Israelita. Así que, ¿qué pasa? Las personas que creen que cuando Cristo venga por segunda vez, se va a llevar a la iglesia y entonces un grupo de israelitas se van a convertir, o todo lo Israel se va a convertir, ven esa conversión futura. Es importante que el texto que se utiliza para eso, el énfasis no es futuro, el énfasis es presente. Así que no está hablando que un futuro se va a convertir. Está hablando que durante la historia, en el presente, Dios va a ir salvando a gente de toda tribu, pueblo, lengua y ¿qué? Y nación. Así que Pablo está diciendo, y de la misma manera también ha quedado el tiempo, un remanente, el tiempo presente, un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Versículo 6. Pero si es por gracia, ya no es en base a la obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca, tiempo presente, aquello que Israel busca, no lo ha alcanzado. Pero los que fueron escogidos, lo alcanzaron. Tiempo pasado, los que fueron escogidos, ¿qué hicieron? Alcanzaron. Y los demás fueron endurecidos. Tal como está escrito. Dios le dio un espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos con que no oyen, hasta el día de ¿qué? De hoy.
Y David dice, su banquete se convertirá en lazo y en trampa, y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscurézcanse sus ojos para que no puedan ver, y dobla sus espaldas para siempre. Lo que Pablo está citando las Escrituras para decirle, la salvación no tiene que ver con una etnia, sino que dice el versículo 6, pero si es por gracia, ya no es en base a la obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Pablo le está diciendo a esto a los romanos y también a algunos judíos dentro de la iglesia, ustedes son salvos, pero no es por obra. No es porque son judíos, es porque han creído en Cristo. Y todo aquel que haya puesto su fe en Cristo será salvo, no importa qué nacionalidad sea. Y Pablo le está diciendo a los romanos, pero no rechacen a los judíos. Porque los capítulos anteriores ellos podían llegar a decir, ¿para qué le vamos a predicar a los judíos? Si los judíos ya están condenados. No perdamos el tiempo con los judíos. Pablo le está diciendo, no. Dios ha elegido, hay una elección dentro del pueblo judío para la que le prediquen. Y segundo, y ahora sí, esto es, obviamente, todo es para nosotros, pero yo creo que pongamos mucha atención a la segunda enseñanza, y es la salvación de los gentiles. Miren la salvación de nosotros. Cuando hablamos de gentiles estamos hablando de nosotros. Mire el versículo 11. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? Hablando de los judíos, de ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles ¿qué? Eso está impresionante. Eso está impresionante. ¿Por qué vino la salvación a ti y a mí? Ellos rechazaron a Dios. Ok, pero Dios dijo, voy a salvar a los gentiles para darles ¿qué? Celo a ellos. Celo. Versículo 12. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? O sea, Pablo sigue hablando de los judíos, pero ahora nos está utilizando a nosotros y explicándonos que la razón por la cual nosotros hemos sido salvados es porque Dios quiere darle celo al pueblo de Israel. Y Pablo está diciendo, si es así, y Dios ha salvado a muchos, imagínense cuando los israelitas comiencen y sigan convirtiéndose cada día más. Versículo 13. Pero a vosotros hablo gentiles. Esto es para ti y para mí. Pero a vosotros hablo gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celo a mis compatriotas judíos y salvar a algunos de ellos, porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? O sea que si la razón por la cual Dios lo escogió a los gentiles es para darle celo a ellos, imagínense cómo va a ser la adoración cuando toda tribu, gente de toda tribu, lengua y nación canten y sean salvos. Pablo está diciéndonos a nosotros los gentiles, no, por eso es que nosotros no podemos ser antisemitas. Un creyente no puede estar en contra del pueblo judío de esa manera, como odiamos al pueblo judío. No, sí hay unas promesas a ese pueblo, pero son a los que son elegidos dentro del pueblo. Hay gente que todo lo que hace la etnia de Israel se la aplauden. Todo lo que hacen. Mis hermanos, nosotros tenemos que, el reino tiene que ser con justicia. Todo lo que está bien, y todo lo que está mal, está mal.
sea de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Porque eso es lo que Pablo está explicando. Imagínense que vinieran aquí los judíos y dijeran, yo estoy bien, yo no tengo que arrepentirme. ¿Por qué? No, porque ya yo soy del pueblo de Dios. No es por ser simplemente judío, es por Cristo. Así que Pablo le está enseñando a ellos, es por Cristo, y le está diciendo a nosotros los gentiles, pero no miren mal a los judíos, porque de ahí también hay pueblo de Dios que Dios va a levantar. Usted sabe que una de las iglesias más perseguidas son las iglesias judío-mesiánicas. Son aquellos judíos que han reconocido que Jesucristo es el Señor. Y son perseguidos aún dentro de su nacionalidad. Así que Pablo sigue ilustrándonos y dice el versículo 16 en adelante esto. Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Aquí Dios está poniendo como ese tallo santo. Dice el versículo 17. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, versículo 18, no seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino la raíz la que te sustenta a ti. Ahora él va a utilizar otra ilustración y él dice, Cristo es el tallo. Le está diciendo a nosotros los gentiles, Cristo es el tallo. Nosotros éramos ramas silvestres. El pueblo de Israel era las ramas de ese tallo. ¿Qué hizo Dios? Sacó a las ramas del tallo que no creían en él y comenzó a injertar en el tallo, en él, ramas silvestres, que ya no eran silvestres, sino que ahora eran parte de ese tallo. A los que no eran hijos, los adoptó como hijos. Entonces él le está diciendo, no se enorgullezcan, le está diciendo a los romanos, no se enorgullezcan ahora ustedes. Ustedes no eran parte de ese tallo. Ustedes han sido injertados en el tallo, pero ustedes no eran parte de ese tallo. Así que no haya orgullo el que es salvo, porque no es por obras. Versículo 19. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, versículo 20. Fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firmes. No seas altanero, sino teme. O sea que la razón por la cual Dios nos ha salvado a nosotros como gentiles no es porque somos mejor que los judíos, sino porque Dios, de ese tallo que es Él no dice que Él es la vid verdadera, de esa vid que es Él, sacó a las ramas que aunque eran parte de Israel terrenal, de la etnia, las sacó e injertó gentiles para que fueran sus hijos. Así que nosotros seamos salvos no puede llevar a nadie al orgullo, sino que dice al final, no seas altanero, sino que teme. Debe llevarnos a nosotros a una actitud de vida diferente. Versículo 21. Porque si Dios no perdonó, mira lo que dice, si Dios no perdonó las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. O sea que si Dios, cuando vio a la incredulidad del pueblo judío, no los perdonó como ramas, sino que los sacó del tallo y te está injertando a ti, no te pongas orgulloso con tu salvación, porque al final, si Dios lo hizo por su pueblo que lo prometió, lo va a hacer también contigo. ¿Quiénes son aquellos que alardean de la salvación? Aquellos que realmente no creen. Porque ningún salvado por gracia debe ser orgulloso, porque la salvación fue, ¿por qué? Por gracia. Lo hemos dicho un montón de veces. Si la salvación es por obra,
todo el que está en el cielo ahora mismo se lo ganó, ¿cuántos tronos debe tener el cielo? Millares, porque cada uno se merece un trono porque ganó la salvación. Pero ¿cuántos tronos hay en el cielo? Uno. ¿Y quién está sentado? Cristo, el único que compró la salvación para gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Por eso hay un solo trono y a él solamente se le adora. No hay más tronos en el cielo. Versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Esto es ojalá que nosotros podamos entender eso, empezando por mí. Pablo nos está explicando, mira la bondad y la severidad de Dios. Mírate a ti y al pueblo judío de Israel, ahora mismo en guerra. Lamentablemente siempre ha estado en guerra. Mira la bondad y la severidad de Dios. Dice, severidad para los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Todo aquel del pueblo de Israel que crea en Jesucristo, Dios lo ha injertado en el tallo, porque Él es la vid. Versículo 24. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. No se puede dudar, conforme a este pasaje, que Pablo está diciendo, los judíos tienen un valor para Dios. Los judíos tienen un valor para Dios. No son más valiosos que los gentiles, porque al final Dios no tiene hijos favoritos. Pero sí hay un especial trato. Sí hay un especial trato, y lo va a decir más adelante, que Él se lo prometió a Abraham, Isaac y a Jacob. Se lo prometió hace miles de años. Y Dios nunca va a cortar una promesa. Así que Él está diciendo, si tú fuiste cortado de otro lugar y fuiste injertado en una vid cultivada, eso injertado, eso no es algo natural, sino que contra la natura. Imagínate lo que Dios puede hacer con esas hojas o tallos, esas hojas que sacó de un lugar y los vuelve a poner al mismo lugar. Miren, una de las cosas que yo aprendí con la operación del hermano Carlito es que te pueden poner un riñón de otro cuerpo. Y es posible que tu cuerpo lo rechace, porque no es tuyo. Si te ponen el tuyo y está bueno, todo es distinto, porque es el tuyo. Lo que Cristo está diciendo, utilizando esta ilustración, es, Cristo puso un riñón de un cuerpo en otro cuerpo y está funcionando perfectamente. Imagínate si Él pone el riñón que era de ese cuerpo y lo pone en ese mismo cuerpo otra vez. Eso es lo que Pablo está diciendo. Al final los dos riñones funcionan usando esa ilustración, pero uno salió de ahí. Así que nosotros debemos orar por la salvación del pueblo de Israel por medio de Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y último, el texto enseña, y así todo Israel será salvo. Así que ya vamos por el versículo 25 hasta el 32 y solamente llevamos 31 minutos. Eso es de Dios. Eso es Dios obrando. Así que, porque tú querías que fuera más corta. No, mentira, no. Así que, y así todo Israel será salvo. Y ahí viene el problema. Para gente, es de qué está hablando aquí. Y así todo Israel será salvo. Bueno, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento como parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles.
Así que, por eso es que al final él termina diciendo que de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria. Por eso Pablo termina diciendo, lo veremos la semana que viene, que inescrutables son sus caminos y quién le ha dicho a Dios y quién le ha dado sabiduría a Dios. Así que, ¿cómo es la salvación de los gentiles? Es como Dios dio la salvación impresionante. Mientras nosotros estamos siendo salvos, ellos se están volviendo celosos y se están convirtiendo. Así que nuestra salvación llega a ellos en celo para conversión. Así que eso es como una playa, dicen algunos teólogos, que llegan las olas y afectan la orilla. Pues entonces son los gentiles convirtiéndose que llegan a los judíos y los judíos se van poniendo celosos y se van convirtiendo en Cristo, a Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo pasa eso? Por eso inescrutable sos un camino. Pero es lo que Pablo está enseñando. Entonces Pablo dice ahora, versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que Israel ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así que hay un endurecimiento dentro del corazón de Israel y ese endurecimiento está trayendo como resultado o se está haciendo para que entre la plenitud de los gentiles. Para que los gentiles se sigan convirtiendo y sigan creyendo en Cristo. Y dice el versículo 26, y así todo Israel será salvo. Tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión y apartará la impiedad de Jacob. Es importante, ese texto 26 es importante, porque ese texto está citando el Antiguo Testamento y en el Antiguo Testamento dice, de ese pasaje dice, que la libertad vendrá a Sión. Pero Pablo hace un cambio de palabras y Pablo utiliza, la libertad vendrá de Sión. Así que es importante porque cuando dice la libertad vendrá a Sión, es que viene de afuera a salvar al pueblo. Pero aquí dice que la libertad viene de Sión, significa que salió de Jerusalén, que salió de Belén. Así que no está hablando de una segunda venida, está hablando de ¿cuál? De la primera venida. Ve, yo sé que es una palabra, pero esa palabra hace la diferencia. Si ahí dijera, viene a Sión, viene a Israel, pues entonces es que viene de otro lugar a Israel a salvarlo. Pablo dice, viene de Sión, viene de Israel, viene de Belén. Así que no está hablando de una segunda venida, está hablando de una primera venida. Y dice, y así todo Israel será salvo, como está escrito, el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob. Como está citando el Antiguo Testamento, pues en el Antiguo Testamento Cristo no había venido y todas las promesas eran mirando hacia dónde, hacia el frente, vendrá. Cuando Cristo viene, ahora las promesas futuras, obviamente son en el futuro, pero tenemos la seguridad de las promesas por lo que Cristo hizo en el pasado. Así que esa profecía, Pablo está diciendo, el libertador vendrá de Belén y apartará la impiedad de Jacob. No está hablando de un futuro. Bueno, sí está hablando de un futuro porque se hizo en el Antiguo Testamento. Pero está hablando del cumplimiento de Cristo. Versículo 27. Y este es el pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pues así como vosotros en otro tiempo fuiste desobedientes a Dios, pero ¿cuándo? Pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos,
Así también cuando ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos que ahora les sea mostrada misericordia. ¿Eso está en tiempo futuro o presente? Presente. Entonces no está hablando de una conversión futura de israelitas, de todos los israelitas. El Señor está enseñando y está diciendo, por causa de Cristo, ahora hay gente de toda tribu, pueblo y nación, incluyendo a los judíos, que se están salvando. Versículo 32. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Así que mis hermanos, ¿qué este texto nos ha enseñado? Yo creo que una parte teológica nos ha enseñado a ver un poco más la segunda venida de Cristo. Este texto no está hablando de la segunda venida de Cristo. Está hablando de la primera venida de Cristo. Está hablando de ese Señor que salió de Sión. Por eso lo primero que nos enseña este pasaje de manera general es que la salvación es solo a través de Cristo. No hay salvación sin Cristo. Nadie puede ser salvo sin Cristo. No importa la nacionalidad, no importa dónde haya nacido, necesita conocer que Jesucristo es el Señor. Necesita conocer eso. Entonces, la intención de Pablo es, imagínense que usted tiene un mapa y tiene que escoger dónde va a hacer misiones. ¿Dónde hago misiones? Pues unos romanos podían, antes del libro, de leer el libro, podían decir, no tenemos que ir a Israel, porque en Israel ya todo el mundo es creyente porque es hijo de Dios. Vámonos a otro lugar. Cuando Pablo empieza a escribirle la carta, ellos empiezan a decir, no, pues no vamos a Israel, porque ya Dios los rechazó. Vamos a quedarnos con los gentiles. Y ahora en el capítulo 11 Pablo dice, no, tienen que ir también a Israel, porque esos fueron quitados del tallo, pero Dios tiene un pueblo allí que va a creer en Jesús, que van a ser injertados nuevamente al tallo donde salieron. Tienen que también ir a Jerusalén. Pero tienen que predicarle que Jesucristo es el Señor. Tienen que predicar que ese Mesías ya vino. ¿Sabe qué ellos creen? Ellos creen que ellos tienen todavía la misma idea de... ¿Recuerdan a Juan el Bautista cuando Cristo estaba, cuando él estaba preso? Y él envía a Cristo y le dice, mira, pero ¿cómo es que yo estoy preso? ¿Cómo es que yo estoy preso? Si tú eres el Salvador. Ellos tenían, y todavía lo tienen, un concepto de reino terrenal, donde el Salvador venía a reinar y los iba a libertar. E iba a ser un templo físico. Esa es todavía la mentalidad que ellos tienen. Cuando usted le dice a ellos que ese Mesías, ese Salvador ya vino, pero murió en la cruz del Calvario, te pueden hasta escupir por decir eso. Te pueden hasta escupir. Porque ellos no pueden concebir en la mente que el Rey de Reyes y Señor de Señores hizo carne y murió en una cruz por pecadores. Es algo que ellos no pueden concebir. Y no tan solo ellos. Hoy nosotros creemos que el Rey de Reyes y Señor de Señores hizo carne y murió en una cruz por nosotros. ¿Sabes por qué lo creemos? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino de Dios. Lo creemos por gracia, como dice su palabra, no por obra para que nadie se gloríe. Pero mis hermanos, escuche, eso es que es una historia loca. Sin fe el evangelio es loco. ¿Cómo es que el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que hacía y que solamente con su boca hizo los cielos y la tierra, que ningún ejército podía contra él, cómo es que él se hizo carne y tomó un cuerpo humano, tuvo sueño, tuvo dolor? ¿Cómo es que Dios se hizo carne y fue y murió desnudo, colgado en una cruz? ¿Cómo es eso posible?
Y que dice su palabra que todo aquel que crea en esa muerte que pasó hace más de 2000 años atrás será salvo. Es una locura. ¿Qué hace que eso no sea una locura? Cuando Dios cambia nuestro corazón y por medio de su Espíritu Santo nos cambia de un corazón de piedra a un corazón de carne. Y antes de que Dios te convirtiera, para ti eso era una locura también. Pero el día que Dios transformó tu corazón y tu alma, tú dijiste, wow, eso es verdad. Dios se hizo carne y murió por mí en la cruz del Calvario para darme salvación. Entonces, solamente es Cristo. Solamente es gracia. No por nada más. Ustedes saben una cosa, mis hermanos. Nosotros tenemos, bueno, eso lo puedo decir más adelante. ¿Por qué? Si puedes brincar a 3. El evangelio de Jesucristo debe predicarse a toda tribu, pueblo, lengua y nación. Eso que nosotros tenemos, esa verdad que tú y yo tenemos, debe ser predicada a toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Sabes por qué? Busca en tu mente cuántas religiones la salvación es por gracia. Mira el budismo, el hinduismo, el islam, aún el catolicismo. Busca cuál de las religiones la salvación es por gracia. ¿Sabe cuántas hay? Por gracia. Que la salvación es un regalo de Dios. Ninguna. La única verdad, o las únicas personas que tienen esa gran verdad, son todos aquellos que han creído que la salvación de sus almas ha sido por gracia y no por obra. Cuando usted va a otras partes del mundo, usted ve personas siguiendo una religión y tratando de ganarse la salvación por medio de sus obras. ¿Y sabes qué? Eso da pena. Da pena ver a los musulmanes cumpliendo el Ramadán. Un mes donde ellos están ayunando desde que sale el sol, antes que salga el sol, hasta que se oculta el sol. Horas y horas ayunando. No pueden comer nada por un mes. ¿Sabes por qué? Porque uno de los pilares que puede llevar a que Dios al final, Alá al final, pueda pensar y salvarte, porque al final ellos mueren y no saben si Dios los va a salvar o no, si Alá los va a salvar o no. Pero ellos entienden que eso es uno de los pilares tan importantes que Dios puede sopesar al final y ver si los puede salvar o no. Y están un mes, todos los años. Cuando usted ve esos musulmanes que van 5 veces al día oran, y usted los ve tan devotos. Yo recuerdo una vez en uno de los parques de diversiones, estábamos en un lugar con aire acondicionado y cuando yo voy pasando, veo a un hombre con sus 2 esposas orando públicamente hacia la Meca. Orando públicamente hacia la Meca. Y si uno lo dice, wow, esas personas son bien comprometidos. ¿Sabes por qué ellos hacen eso? Porque si no lo hacen, se pierden. La única verdad, que es verdad, es la gracia. Y los que hemos creído en esa gracia, somos los únicos que poseemos esa verdad. Y cuando Cristo dijo, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo les haré descansar, como dije hace un tiempo atrás, no utilice ese pasaje para cuando usted esté cansado como yo estoy hoy. Cuando usted esté cansado, bueno, el Señor dice que yugo es fácil y ligera su carga, ven que voy a Él para que me haga descansar. Ese pasaje no está hablando del descanso que usted necesita hoy. El nap, el power nap, no es ese pasaje. No. Cuando Cristo dice ese pasaje es porque ve a la gente buscando la salvación por medio de las obras y de la religión.
y los ve tan cansados porque al final cuando se convierte en una salvación por obras es una salvación donde no hay descanso. Hoy nosotros podemos descansar. Hoy tú puedes coger tu power nap por la obra que Cristo hizo en tu lugar. Porque tu salvación, tú no te la ganaste. La salvación te la regalaron. ¿Y sabes qué? La salvación a aquellos que Dios se las regala, esa salvación es segura. ¿Y sabes por qué es segura? Porque cuando Él prometió esa salvación del nuevo pacto en Jeremías, Él dice, y pondré temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Y los amaré con toda mi alma y con toda mi fuerza. ¿Tú sabes por qué nosotros no perdemos la salvación? Aquel que es verdaderamente creyente, ¿por qué no pierde la salvación? ¿Y por qué es imposible que un verdadero cristiano, no el que dice que es creyente y después se va al mundo, el que dice que es creyente y después se va al mundo no es creyente, pensó que era creyente pero nunca fue creyente, porque la Biblia dice que aquel que Dios hace nuevo, dice todas las cosas quedan atrás, he aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Y Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen ¿qué? Permanecido con nosotros. Esto es importante, mis hermanos, porque tenemos muchas personas que realmente nunca fueron creyentes, que tuvieron un tiempo en la iglesia, ahora están en el mundo. No. El verdadero creyente no le puede pasar eso en su vida. Porque Dios dijo, pondré temor en sus corazones para que nunca se aparten de mí. Así que si tú eres verdaderamente creyente, yo sé que el temor a veces es, wow, yo podría abandonar a Dios. Si eres un verdadero creyente, debemos asegurarte algo. Nunca vas a poder abandonar a Dios. Nunca. Y gracias a Dios que no es por tus obras, sino por la de Él. Porque Él va a poner temor en tu corazón para que no te apartes de Él. Y la razón por la cual tu Espíritu Santo te dice tienes que orar. Y la razón por la cual tu Espíritu Santo, el Espíritu Santo dice tienes que orar, tienes que leer la palabra, tienes que hacer esto otro. ¿Sabes por qué es? Porque es parte del temor que Dios prometió poner en tu alma. Mis hermanos, por eso el Evangelio debe ser predicado. Y la última aplicación, que se supone que fuera la segunda, por ahora es la tercera. La salvación no es por raza, es por gracia. Mis hermanos, la salvación es individual. No tiene que ver porque tú naciste en un hogar cristiano. No tiene que ver con eso. Tus papás pueden ser creyentes y servirles a Dios. Y tú estás perdido. Al menos que Dios abra tu corazón y transforme tu alma. Padres, como siempre le he dicho, nuestros hijos aprenden a hablar cristianés. Como dijo un pastor una vez, cristianés. Se comportan como cristianos. Pero muchas veces sus corazones todavía no han sido transformados. Y aunque la salvación es por gracia, y siempre ha sido por gracia, miren, esto es importante. El Shema hebreo de Deuteronomio 6 le dice a los padres, antes de eso, la salvación siempre ha sido por gracia. Bueno, lo que ha venido en el estudio bíblico se supone que sepan que sí. La salvación siempre ha sido por gracia por medio de la fe. Aún en el Antiguo Testamento la salvación era por fe, por gracia. En Deuteronomios, ¿la salvación era por gracia? Sí, era por gracia igual. Pero Dios le dice a los padres, esta palabra que yo te envío hoy, escríbela en las puertas de tu casa, escríbela en los postes y recuérdasela a tus hijos. Deuteronomio 6, el Shema hebreo. Recuerda, oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y esto que yo te mando hoy, lo tendrás por frontal. Y se la repetirás a tus hijos. Y la pondrás en las puertas. Y la pondrás en los postes.
y conversarás con ellos de esa, en la aplicación de su palabra. La salvación es por gracia. Siempre ha sido por gracia. Pero Dios responsabilizó a los padres y les dijo, recuerda Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Él le dice a los padres, ama a Dios. Le dice al padre, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y después le dice, y eso que hay en tu alma, que tú lo amas con todo el amor, con toda tu fuerza, eso que ya te gobierna a ti, esa palabra que ya te gobierna a ti, ahora repítesela a tus hijos. Escríbela como frontales. Que tus conversaciones siempre estén sazonadas con el evangelio todo el tiempo. Porque aunque la salvación es por gracia, hay una responsabilidad del Padre. Y habla en la palabra. Qué bueno. Que aunque hemos fallado en muchas ocasiones, es más, hemos fallado más de las que lo hemos hecho. La gracia de Dios lo ha salvado. Pero hay una responsabilidad de nosotros como padres. Y es predicar su palabra. No podemos ir hasta el final de la tierra a predicar algo que con nuestro ejemplo y en nuestra alma no está donde vivimos. Hace falta Jesucristo. Los judíos necesitan a Jesucristo, pero tu casa también la necesita, la mía. Es más fácil darle un buen testimonio en otro lugar. Es más fácil. Es más difícil darlo donde vivimos. Por eso, gracias a Dios, que cuando Él dice hagan discípulos de todas las naciones, dice después en Hechos 1:8, comenzando en dónde? En su Jerusalén, Judea y Samaria y hasta el final de la tierra. Pero como es más fácil, más difícil hacerlo aquí, brincamos hasta el final de la tierra. Y ¿sabes qué? A veces hasta nos sentimos bien. Ay, si tú haces misiones. Sí, yo hago misiones donde al final de la tierra. Claro, al final de la tierra cualquiera. ¿Cuánto tiempo hacen misiones? 1 semana al año. Pero así cualquiera. No, al final de la tierra es 1 semana al año. Pero 51 semanas estás viviendo en un lugar. Y en ese lugar es donde se hacen misiones. Al final, todos necesitan a Cristo. Y nosotros somos portadores de ese mensaje. Amén. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque nos has enseñado la bendición que nosotros los gentiles tenemos, que fuimos injertados. Tu palabra dice que nos sacaste de otro árbol que no daba frutos. Nos sacaste del árbol que no da frutos. Y nos injertaste en la vid verdadera que es Cristo. Señor, gracias por esa salvación tan grande. Y Padre, ayúdanos a entender que todo aquel que no cree en ti por medio de la fe está perdido y que necesita de ti. Padre, si hay alguien aquí que no te conoce, yo te pido en el nombre de Jesús que tú abras su mente, su corazón, y glorifique tu nombre por medio del arrepentimiento y de la fe. Señor, y a los padres que estamos aquí, ayúdanos, porque hoy aprendimos que tu gracia, la salvación que es por gracia, no elimina la responsabilidad nuestra como padres. Dentro de la vida de gracia, ayúdanos a cumplir nuestra responsabilidad. Y que a su debido tiempo, cuando tú lo tengas establecido, nuestros hijos y nietos puedan reconocer que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Trae salvación, Señor, y vida eterna a aquellos que todavía no la tienen y están cerca o lejos de nosotros. Padre, te pedimos especialmente por ese pueblo de Israel. Padre, están envueltos en una guerra junto con Hamás y todo ese oriente.
No tan solo el pueblo de Israel necesita salvación. Amás también necesita salvación. Padre, primero fortalece a los misioneros que están allí escondidos. Fortalécelos, Señor. Padre, reconocemos que es mucho más fácil ser misionero aquí que misionero allá. Padre, esa gente que está en Irak y en toda esa región. Padre, fortalece a esos creyentes que están allí escondidos. Dale sabiduría para predicar tu evangelio. Padre, y aquellos que están allí ya sentenciados a la muerte y que lo más seguro quizás morirán hoy, junto con sus familias. Padre, que su fe no decaiga. Que puedan enfrentar la muerte con valor, sabiendo que la muerte no los separa de ti, sino que los une más a ti. Señor, trae salvación por medio de Cristo a ese pueblo de Israel. Tráele salvación por medio de Cristo a todos los musulmanes. Padre, sí, tu palabra no dice que en el futuro, el texto no enseña que hay una salvación masiva de judíos en el futuro, no lo enseña, pero lo queremos. Tú has traído avivamientos donde ciudades enteras se han humillado a ti. No es extraño en la historia eso. Padre, sálvalos. Sálvalos, tu palabra no lo dice, pero sabemos que tú tienes el poder para hacerlo porque la historia lo dice. Y lo que pasó con Nínive puede volver a pasar miles de veces si tú lo quieres. Señor, que ahora mismo este pueblo pueda mirar a Cristo y la cruz. Y aquello que le parece repugnante venga a ser fuente de salvación para sus almas. Y que puedan confesar con su boca y creer en sus corazones que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Muéstrale que el Mesías ya vino. Muéstrale que su Biblia habla de Isaías 53, su Antiguo Testamento habla de Isaías 53, que ese Señor, ese Mesías tenía que ser crucificado. Y como decíamos ahorita en la Santa Cena, Padre, que por sus llagas fuimos nosotros limpiados. Muéstrale, Señor, que ese Mesías tenía que padecer en una cruz para nosotros no padecer en ella. Muéstrale, Señor, que ese Mesías murió, pero no murió simplemente porque lo mataron, murió porque entregó su vida para darnos vida eterna a todo aquel que cree en Él. Muéstrales que ese Mesías no tan solo murió, sino que al tercer día dejó la tumba vacía y se levantó de los muertos. Y hoy vive y reina. Muéstrale la historia completa, Señor. No le muestre solamente que el Mesías murió, muéstrale que el Mesías resucitó de los muertos. Y gracias por esa resurrección, porque esa resurrección fue la que nos dio vida. Y vida en abundancia. Señor, gracias. Gracias por injertarnos a la vida verdadera, que es Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.